pues agradecer la oportunidad para presentar, ¿verdad? Algunas experiencias o conocimientos, ¿verdad? Que es muy importante mantener a todos los usuarios del agua, que en este caso, y los que vivimos en la cuenca. Entonces, déjeme ver cómo voy a compartir. Sí, ahora ya está su pantalla con Ahora, nosotros. ok. Entonces, los servicios ecosistémicos, voy a intentar, ¿verdad?, abarcar esos eh, tres ítems que tenemos ahí en pantalla, como es el vínculo que existe entre los ecosistemas y la sociedad, los seres humanos, los servicios ecosistémicos que tienen las cuencas hidrográficas y las prácticas de manejo de las cuencas hidrográficas, que son muy importantes, que de ahí va a depender de que las cuencas nos sigan brindando esos bienes y servicios de los cuales todos, mal que bien, nos hacemos, ¿verdad?, beneficiados por ella. Entonces, la cuenca hidrográfica nos provee muchos servicios, como en el caso de los servicios de aprovisionamiento. Cuando hablamos de servicios de aprovisionamiento, estamos hablando aquella cantidad de bienes o materias primas que nos ofrecen los ecosistemas. En este caso, pues la foto que tenemos de fondo, que es una cuenquita de allá por el lado de San Dionisio, ¿verdad? Bastante intervenida, pero que sí los ecosistemas, podrán ver ustedes en la foto que ha cambiado el uso de la tierra. Nos ha proveído leña, madera, nos provee agua dulce para riego, para la producción de alimentos, también lo que es las centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Agua para producir energía eléctrica a partir del agua, como una alternativa, ¿verdad?, de fuente eh, renovable. También nos brinda la cuenca hidrográfica servicios regulatorios. Cuando hablamos de servicios de regulatorio, estamos hablando de las funciones claves que tienen los ecosistemas para la población misma. En este caso, ¿verdad?, ayudan a reducir esos impactos que se tienen, tanto locales, en este caso la cuenca, ¿verdad?, como la unidad básica de planificación, y también como globales. Por ejemplo, hablamos de la regulación del clima, del ciclo hidrológico, el ciclo del agua, que tanto nosotros lo vamos a mantener o lo estamos manteniendo en equilibrio, y que con ello, ¿verdad?, se puede hacer o se puede dar lo que es la regulación de la escorrentía superficial si permitimos la infiltración del agua y con ello, ¿verdad?, la recarga del acuífero, va a estar en función de cómo estamos manejando la cuenca, pero que sí es un servicio regulatorio que nos brinda las cuencas hidrográficas, ¿verdad? También lo que es mantener el flujo base. Si hay infiltración, hay recarga del acuífero, el caudal base o el caudal circulante de los ríos se mantuviera durante todo el año, ¿verdad? También tenemos lo que brinda servicios de respaldo. Cuando hablamos servicios de respaldo, estamos hablando de cómo la biodiversidad y todos los procesos naturales de los ecosistemas se están dando en la cuenca hidrográfica. Entonces, si nosotros detectamos, identificamos toda esa gama de biodiversidad que nos ofrece la cuenca, ¿verdad?, en esa medida nos están aportando a veces hasta de alimentos por la casa, pero una casa controlada, ¿verdad? Esa biodiversidad de flora y fauna que le dan esa belleza escénica a los sitios y que por tanto pues vendría, ¿verdad?, hacer lo que es mantener el hábitat de todas las diversas especies, tanto de flora como de fauna. Y otro de los servicios importantes que nos brinda la cuenca hidrográfica son los servicios culturales.
en este sentido están relacionados a lo que es el tiempo libre que uno pueda, ¿verdad?, disponer precisamente de esa belleza escénica que nos brindan las cuencas hidrográficas, por ejemplo, esos paisajes, esa neblina o ese oxígeno, ¿verdad?, que nos provee, porque hay, digamos, servicios tangibles y no tangibles. El aire no lo podemos ver, no podemos ver el oxígeno, pero sí lo respiramos, y eso es parte, ¿verdad?, de los servicios culturales que nos brindan la cuenca hidrográfica. Con ello, ¿verdad?, tenemos entonces que todos esos servicios están relacionados con el bienestar humano. No podemos desligar cada uno de los servicios que nos ofrece la cuenca con el bienestar de la familia. Sobre todo, ¿verdad?, en el sector rural, que es, digamos, el que es más golpeado, el que está más expuesto o está más vulnerable a todos esos cambios, ¿verdad?, que se han venido dando en cuanto a la variabilidad climática, en cuanto a los efectos del cambio climático del que hablaba Abdel hace un momento, y que sí, ¿verdad?, todos esos servicios nos dan esa provisión, esa regulación y esa cultura en cuanto a esa parte importante que muchas veces por un aprovechamiento de esos servicios ecosistémicos que la cuenca nos da, los estamos mal manejando, ¿verdad? Pero todos ellos, ustedes se podrán fijar en cada uno de los colores de la flecha y el tamaño, el grosor de cada una de las flechas, como la provisión, por ejemplo, en este caso que tiene un color café oscuro, tiene una alta, ¿verdad?, repercusión en cuanto a la seguridad y el material básico para la buena vida que debe tener toda la población, toditos que vivimos en una cuenca hidrográfica, ¿verdad? Entonces, también la parte de la regulación, como ella a partir, ¿verdad?, de la cantidad áreas de bosques o no que tengamos, hay una regulación del clima, se crean microclimas en las cuencas hidrográficas, y con ello, ¿verdad?, un confort más estable para la salud de las personas. El problema de las crecidas de los ríos, ¿verdad?, cómo repercute todas las partes de las inundaciones en el bienestar o en la salud de las personas. Cómo a partir de esas inundaciones se nos contaminan las fuentes de agua, los pozos, y ese agua que la población toma y que no estaría apta para su consumo en todo ese momento que se da esa amenaza, y que por ello, ¿verdad?, repercute en la salud de las personas. Entonces, y el aspecto cultural, ¿verdad?, que todo el mundo, pues, el ambiente no tiene, digamos, cómo pagarse todas las bondades y todo ese bienestar que uno siente cuando pues va a un lugar, ¿verdad?, con neblina y una belleza, aquel bosque, lograr ver la diversidad de pájaros, de orquídeas, ¿verdad?, para todos los que son amantes de las orquídeas. Entonces, esa belleza escénica de cómo también repercute en el bienestar de toda la familia nicaragüense, hablando de nuestro país, ¿verdad? Entonces, es la oportunidad para que todos podamos lograr, ¿verdad?, con responsabilidad, realmente hacer un aprovechamiento de todos esos bienes y servicios que la cuenca nos da para que tengamos en un futuro. También entre lo que es los servicios ecosistémicos, tiene que influir mucho lo que es la morfología de la cuenca. Aunque nosotros no miremos ningún común vínculo, ¿verdad?, con los servicios ecosistémicos, pero que sí están relacionados, que el área de drenaje de la cuenca, ¿verdad?, de esa área de captación que permite esa salida de esa agua que captan en esa área de drenaje, ¿verdad?, van a determinar qué cantidad de agua va a escurrir
Y con esa cantidad de agua a escurrir, podemos estimar, ¿verdad?, las áreas a inundarse. Podemos estimar los estragos que puede hacer en cuanto a la erosión de los suelos. La forma en la cuenca también, ¿verdad?, influye en esos servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque el tiempo de concentración, según la forma que tenga la cuenca, así van a ser los caudales máximos, ¿verdad?, de descarga que va a tener con relación a esa precipitación que va a producir un escurrimiento. Entonces, las cuencas alargadas van a tener más retardado el caudal a la salida. ¿Por qué? Porque va a tardar más tiempo en llegar desde que inicia la precipitación, desde el punto más alejado de la cuenca hasta el área de drenaje, y con ello, pues, en cuencas redondeadas, al estar más concentrada, más cerquita de la salida de la microcuenca o la cuenca, ese río pues va a ser más acusado y prontamente vamos a tener esas partes más vulnerables a ser inundadas. Por tanto, la forma de la cuenca contribuye, ¿verdad?, a la respuesta a esos eventos lluviosos. El relieve, ¿verdad?, junto con la forma de la cuenca, también es otro de los elementos importantes en determinar y estimar para conocer, para valorar cuánto es el caudal máximo que va a salir de esa área de captación, ¿verdad? Aunque la cuenca sea redondeada, pero la pendiente de ella no es mayor al 15%, entonces puede ser que el agua permanezca un poquito más de tiempo, porque la topografía o la inclinación del terreno incrementa dependiendo de esa inclinación, va a ser más rápido o más pronta la evacuación de la agua de las cuencas. Y con ello, ¿verdad?, todo lo repercute, pues, que se infiltra o va a escurrir, va a ser menor o mayor el escurrimiento. Si queremos tener agua, ¿verdad?, tenemos que tratar de cómo esa agua se infiltre para que los ríos mantengan, o los ojos de agua, los manantiales, los pozos, ¿verdad?, no se sequen una vez o bajen los niveles de agua una vez que termine el invierno. Ya decía hace ratito Abdel de que octubre es un mes que hay que hacer memoria histórica, ¿verdad? Tenemos calores como que si fuera marzo, febrero, marzo, y las precipitaciones han sido demasiadamente pocas, ¿verdad? El año pasado hasta esta hora estábamos con el Iota o el ETA, uno de los dos, pero que con mucha precipitación. Y la densidad de drenaje, que es otro de los parámetros, ¿verdad? La bifurcación que tiene la cuenca, así va a ser ese potencial de escurrimiento que va a tener, pero escurrimiento superficial aunado a la pendiente, la forma en la cuenca, ¿verdad? Esa área de captación, pues va a incidir bastante o no en el escurrimiento superficial, que al final se traduce en no infiltración. Aquí, pues espérame que no, ajá. Los suelos es un elemento natural, un recurso natural muy importante en la cuenca. ¿Por qué? Porque de él, ¿verdad?, es el medio en que las plantas, los cultivos, la agricultura, cualquier unidad de producción es capaz de soportarla. Aparte de eso, ¿verdad?, almacena agua en el suelo. ¿Qué capacidad tienen los suelos de retener esa agua y tener disponible para los cultivos? Nicaragua somos un país agrícola forestal, ¿verdad? Y ya vamos más para agrícola porque estamos cambiando el uso de la tierra. Entonces, estamos dejando sin que el suelo almacene el agua que él es capaz de almacenar por efecto mismo de ese cambio de uso de la tierra. Pero él es capaz de almacenar el agua y también la purifica. Es un filtro natural, ¿verdad? Que si viene agua contaminada, antes que llegue al acuífero,
él va a retener esa agua. Es capaz de autodepurarse, pero ¿qué pasa? Si seguimos nosotros implementando, adicionando ese material o esa agua contaminada, tirándola por ahí, ¿verdad? A los suelos, qué sé yo, o los talleres donde lavan carros, toda esa grasa, pues claro, llevamos un momento en que el suelo muere, cede por la contaminación ambiental a la que están siendo sometidos, ¿verdad? Señora Otra Orozco, opción, disculpe, sí, señora Orozco, 3 minutitos más, está adelante. bien. Otro de los funciones ecosistémicas que tienen los suelos es reciclar los materiales orgánicos y los nutrientes, ¿verdad? Permite a partir de la provisión de la biomasa. Y con ello, pues, la activación misma, ¿verdad? Para los organismos que viven en el suelo. Es que esto no me... Ajá. Entonces, las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Son unidades para un manejo efectivo de los ecosistemas, pero que también, ¿verdad? Es necesario tomar en cuenta para que realmente se den esos ecosistemas, ¿verdad? Mantengan esos servicios ambientales, es tomar el área de la cuenca, la forma, lo que es la morfología de la cuenca, el suelo, la, eh, la litología o la geología de las cuencas, los usos de la tierra, la cobertura vegetal, los patrones hidrológicos, ¿verdad? También que si nosotros manteniendo o poniéndole, digamos, más énfasis a la morfología y los factores físicos y climáticos que inciden en la cuenca, vamos a poder decir que el resultado de un manejo adecuado es la cantidad y la calidad de agua producida. Una cuenca que se secan todos los ríos, estamos diciendo que estamos manejando mal esa cuenca. Y las cuencas pues están conectadas con todos los componentes de los ecosistemas y a la vez, ¿verdad? La modificación que sufren de acuerdo a las características, ¿verdad? Que nosotros hemos estado mencionando ahorita y que van en detrimento de su equilibrio ecológico. También, como prácticas de manejo de las cuencas hidrográficas, hay que invertir en la educación pública, ¿verdad? Tenemos que fortalecer un país que invierte en educación, es un país que se desarrolla. También rigor en la utilización de herramientas de diagnóstico basados en la ciencia y la ecología, la interrelación. Aprendemos de los comunitarios, nosotros como técnicos, pero también los comunitarios aprenden con nosotros. Entonces es un vínculo que hay comunitario con los técnicos, los profesionales. Hacen una buena sinergia. Y también el rigor en la utilización de herramientas de planificación, todo lo que nosotros podamos mejorar en conjunto con los comunitarios. No ir a imponer, sino que retomar el conocimiento local para adaptar las técnicas y las metodologías en ese espacio territorial, que es la cuenca hidrográfica que nos brindan servicios ecosistémicos. Y también proporcionar financiamiento e incentivo, que es lo que no tenemos aquí en Nicaragua. Un banco le presta por una camioneta, pero no le presta para producir, porque dice que la agricultura es de alto riesgo. Entonces, esa es mi presentación. Gracias por su atención y siempre pues teniendo, ¿verdad?, presente a lo que le ha dado mucha gloria a Nicaragua, como es nuestro Rubén Darío. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Y así la tenemos que soñar toditos los nicaragüenses. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Marta. Un gusto haber recibido su presentación y también le comparto rápidamente algunas preguntas o comentarios que tenemos en el chat. Tenemos una pregunta que está directamente dirigida. A ver, permítame, voy retomando. Dice, como institución académica, ¿qué métodos, técnicas y herramientas han puesto en práctica en la valoración de bienes ecosistémicos y la cuantificación del daño ambiental en la intervención humana o natural? Entonces, el focus en la consulta, como institución académica, ¿qué métodos, técnicas y herramientas han puesto en práctica en la valoración de bienes ecosistémicos? Adelante, Marta, si desea comentar. Sí, miren, aquí en la universidad
Hay profesores que se han dedicado, ¿verdad? Su perfil es más a determinar, a cuantificar los bienes, los mecanismos de pago por servicios ambientales, ¿verdad? En cuanto a ese reconocimiento que se puede dar a quien se porta bien, a quien conserva los recursos naturales para tener agua. Ya hemos dicho que un aspecto fundamental para decir que estamos trabajando bien la cuenca es cuando realmente hay agua en los ríos. Si no hay agua en los ríos, todavía nos hace falta muchísimo. Entonces, hay diversas métodos y técnicas en cual a la recuperación, a la conservación, en los casos que hay todavía esa área para seguir conservando, para tratar de cómo detener ese impacto, ese cambio de uso que se la puede dar, ¿verdad? Pero sí, la universidad, ahorita pues no le puedo decir, ¿verdad?, qué tipo de herramientas, pero sí son herramientas participativas en las cuales, primero, en primer lugar, se les enseñan a nuestros estudiantes, son los primeros que hacen el efecto multiplicador en las comunidades y también la inserción de ellos a través de sus prácticas preprofesionales que llevan ese conocimiento y aplican junto con el productor esas técnicas, esas metodologías para la conservación o la restauración de esos ecosistemas, ¿verdad? Que en resumen, pues, todos nos aprovechamos de ello, por tanto es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Conservarlos o cuidarlos. Ok, Pero ok. sí, uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias. Disculpe, tenemos dos preguntas y sería ideal que para que mantengamos tiempo, sus respuestas en lo posible sean también, así como ahora, muy enriquecedoras y puntuales. Entonces, una pregunta nos dice, ¿cuál sería la estrategia para mejorar las zonas de recarga hídrica, fuentes de agua y garantizar la calidad de agua y cantidad? ¿Desea usted comentar? Sí, para ello Adelante. no podemos decir a los productores que quiten su cultivo o su pasto, pero sí podemos transformar utilizando prácticas de agricultura climáticamente inteligente o prácticas que es lo mismo, ¿verdad? Agricultura sostenida, adaptada al clima. Es primero conservar, hacer un área de conservación de esos pozos, que se cumpla la ley forestal en este caso, tal vez no los 50 metros a la orilla de cada río, pero al menos unos 10 metros a la orilla de cada río, mantener el bosque ripario, sembrar agua. Sembrar agua es una de las prácticas que muy poco hablamos, ¿verdad? Pero sí que hablamos solamente de cosecha de agua. Yo creo que no tenemos que limitarnos a la cosecha de agua, sino que a sembrar agua y cosechar el agua que exceda a las precipitaciones, ¿verdad? Y es así conservarla. Pero aquí lo importante es infiltrar el agua, aprovechar el escurrimiento superficial, lo capturamos, infiltramos el agua, estamos aplicando prácticas así, o prácticas de adaptación a una agricultura climáticamente inteligente.